La creatina, que ahora está tan de moda, para las mujeres sobre todo, ¿qué efecto tiene la creatina? En cuanto al omega 3, creo que sí que es un suplemento muy interesante. Primero porque la ingesta de pescado hoy en día es muy baja. Los ciclistas pros, ¿qué suplementos se toman? ¿Cómo se podría adaptar la nutrición a nuestro ciclo menstrual? La remolacha es rica en óxido nítrico, digamos, o los precursores de óxido nítrico, y hace que en tu cuerpo aumente el bombeo de sangre y que por lo tanto llegue más sangre a los músculos. Tenemos que entender que la pérdida de la menstruación es como una alarma que tiene el cuerpo para decir, ostras, que hay algo que no funciona. Y muchas veces el peso solo genera más obsesión con el suplemento. Ahora hablamos de suplementos. Háblame como de los suplementos más importantes que tú crees, tanto para personas de deporte por salud y personas de alto rendimiento. ¿Qué suplementos recomendarías? La creatina, que ahora está tan de moda, para las mujeres sobre todo, ¿qué efecto tiene la creatina? La betalanina también, yo quiero aprender qué es porque no lo sé. Un poco de todo. A ver, hay muchos suplementos. Si empezamos por la creatina es un suplemento que se hizo muy famoso por la parte de la calistenia o del deporte, así como de los típicos gym bros, Sí. porque sí que es verdad que ayuda a crear o sintetizar más músculo, o facilita la síntesis de músculo, Vale. siempre y cuando haya un estímulo de entreno de fuerza. Si yo pretendo tomarme la creatina y no hacer ningún estímulo de fuerza, no voy a crear. Porque hay personas que se toman creatina cada día ahora y no hacen deporte. Esto También es verdad que hay matices, porque por ejemplo, gente de 50, 60 años se ha visto que puede mejorar mucho a nivel cognitivo también. Entonces hay matices de que no solo es para la parte del músculo. Vale. También, entonces tenemos por un lado la parte de que ayuda a generar más músculo o facilita. Tenemos la parte cognitiva, que se ha visto que también es muy interesante, que mejora la capacidad cognitiva. También tenemos por una parte que mejora la capacidad de tu cuerpo de almacenar carbohidratos y que por eso genera un poco de retención de líquidos, que muchas veces la gente está un poco más hinchada con la creatina. ¿Es algo que se ve a nivel Normalmente estético? no, lo notas tú. Vale. Entonces, ¿Subes de peso? un poquito. Depende mucho de la persona, pero sí que hay personas que pueden subir 500 gramos, 1 kilo, pero hay otros que no suben nada. Entonces, depende mucho de la persona. Tienes que mirar según cuál sea tu objetivo, si subir este kilo te interesa o no, si es que lo vas a subir, si no, no. Y puede ser un suplemento que utilizamos de manera crónica, digamos, toda la temporada. Sí que yo recomiendo, si vamos a hacer una off-season, de decir, voy a estar 2 meses o, yo qué sé, 3 semanas parado, paramos la creatina y luego ya volveremos a O empezar. sea, por fases, ¿no? Sí, intentar no tomarla como de manera crónica toda la vida. A mí me gusta hacerlo así porque así tu cuerpo es como que no se acostumbra a ese estímulo externo, sino que también él hace la fuente de crear creatina. Y luego también, Deportistas de resistencia, ¿qué beneficio tiene? uno de los beneficios es la parte esta del músculo y por otra parte también hay una función que es la creatina, lo que hace es rellenar los depósitos del músculo de fosfocreatina. ¿Qué es la fosfocreatina? Una fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo para esfuerzos intensos y muy cortitos. Entonces, si tú dices, pues estoy haciendo sprints o estoy haciendo un entreno con subidas cortas pero intensas, puede ayudarte a hacerlo mejor. O sea, al final para mí es como un ciclo positivo, ¿no? Te ayuda, si la tomas cada día, te ayudan a poder entrenar un poco mejor, adaptarás mejor y puede ser que rindas mejor. Pero tampoco vas a notar como que hoy me he tomado la creatina, me ha cambiado la vida. Es un poco más a nivel crónico, que se nota más el efecto. Y por otro lado también podrías decir, no, yo lo tengo tirada larga los domingos, me la tomo los domingos para recuperar un poco más. ¿Solo los domingos? Sí. Vale. O sea, no es un suplemento que digas... Vale, esto también es otro mito de que tienes que tomar la creatina cada día. Sí que si tú buscas esta como adaptación a largo plazo tiene más sentido, pero tú también puedes decir, me la tomo un día a la semana y ya está. Vale, entonces esto, la creatina ya está. ¿Qué más? La proteína en polvo. Proteína en polvo. Sí. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a estos productos. Sí, sobre todo las chicas. Poco natural, poco real, digamos. Sí. Pero a mí me gusta mucho darle la vuelta, porque yo al principio también cuando empecé la carrera también era como, no, yo no me gustan estos productos. Todo mejor natural, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que verlo como una alternativa. Ya. Y sobre todo mucho más práctica. Por ejemplo, vuelvo de entrenar, me voy a entrenar por la mañana, haces un entreno a las 8 de la mañana, te has tomado tus tostadas porque ya está entrenado tu estómago y puedes tomarte tus tostadas antes.
vuelves de entrenar, son las 10 de la mañana, vas a tomarte algo de desayuno, puede ser que te apetezcan unos huevos y tomas esa parte de proteína con unas tostadas de pan, o puede ser que tengas que irte corriendo a la oficina y no te dé tiempo. Puedes llevarte un batido hecho rápido con proteína y con algo de carbohidratos y es muy práctico. Vale. Tenemos que verlo como una fuente de proteína muy práctica, que no tenemos que sustituir obviamente todas nuestras proteínas por la proteína en polvo, pero que puede ser muy interesante, sobre todo yo lo recomiendo o en desayuno o en merienda, así Vale. como, porque no te vas a tomar una pechuga de pollo a las 7 de la tarde para Claro, aumentar la proteína. claro. Entonces puede ser muy útil o muy fácil de utilizar para incrementar la proteína, sobre todo en mujeres también, en desayuno y merienda, pero es que en hombres también. Vale. Pero en nuestro cuerpo tiene el mismo efecto tomar esta proteína whey que tomar Exacto. una pechuga de pollo. Sí, sí que es muy importante ver la proteína, qué ingredientes lleva. Ya. Que sea lo más natural posible, Que no porque el lleve problema azúcar ni... es que muchas veces le ponen azúcar, le ponen edulcorantes, entonces que sea lo más natural posible. Si quieres un poco de cacao, un poco de canela o lo que sea, pero que intentar que no lleve ni edulcorantes, Stevia, por ejemplo. ni mejor que no, Ya. porque al final lo que queremos es la proteína en este momento. Ya, es algo extra que Sí, sobra. entonces, si tú dices, no, me tomo un batido de recovery, que el recovery es que lleva glucosa, maltodextrina, fructosa y lo que sea, y proteína. Vale, está muy bien, será tu batido recuperador. Pero si yo lo que quiero es proteína pura, intentar que sea lo más natural posible, que no lleva ni azúcar ni edulcorantes. Vale, vale, vale. Vale, y el magnesio, omega 3 y colágeno, lo pongo en el mismo pack, pero no tiene nada que ver. Yo la verdad es que el colágeno no soy muy fan. Creo que la evidencia hoy en día, al menos hasta donde he leído yo, no está suficientemente segura, digamos, de que haga algo. Vale. Entonces, hay mucha gente que lo utiliza y que... Para la piel, ¿no? Dicen. Sí, dicen para la piel, para regenerar también a nivel de articulaciones, pero el colágeno no deja de ser una proteína. Entonces, es una proteína que nuestro cuerpo en realidad no sabe, cuando tú la tomas, no sabe muy bien identificar qué es el colágeno, entonces no lo voy a disolver y lo voy a llevar a las articulaciones, ¿sabes? Ya. Lo digieres como una proteína normal del pollo y lo más probable es que la utilices como fuente de proteína y ya está. Vale. Entonces, sí que es verdad que hay estudios que dicen que puede tener beneficios, pero tal como está ahora la evidencia, no está muy clara de que pueda hacer... A nivel de piel, la verdad es que no lo sé, pero a nivel de recuperación y articulaciones, no hay evidencia suficiente. Que también es verdad que a nivel deportivo muchas veces los productos, como cuesta mucho probarlos en deportistas de élite, sobre todo en deportistas que hacen intensidades elevadas, va más lenta la evidencia de lo que va la práctica. Que a lo mejor en unos años sale evidencia de que Entonces, sí. de momento al menos no se sabe. En cuanto al omega 3, creo que sí que es un suplemento muy interesante. Primero porque la ingesta de pescado hoy en día es muy baja. Vale. Entonces, o intentamos aumentar la dosis de pescado y sobre todo pescado azul, o es bastante fácil, pero podemos hacer ambas. Introducir el suplemento e introducir un poco más de pescado. Pero es útil si ya comes pescado en tu semana, por ejemplo. Tendrías que intentar comiendo 3-4 raciones de pescado a la semana, que normalmente no pasa. Vale, vale. Entonces, omega 3 recomendarías a casi todo el mundo, ¿no? Yo durante la temporada deportiva, si estamos hablando de deportistas en serio, sí que la recomendaría. También es verdad que hoy en día puede ser que el 90% de la población tenga déficit de omega 3 porque es que no comemos pescado. Ya, cada casi. vez se come Entonces, sobre todo los menos. jóvenes. Sí, Entonces, sí, sí, intentar aumentar el consumo de pescado creo que puede ser muy interesante y paralelamente valorar el omega 3. Sí que es importante hacerte unas analíticas y revisarlas con una persona profesional, ¿no? Pero puede ser un suplemento muy interesante, no solo porque actúa como antiinflamatorio, sino también porque puede ayudar también a ponerte menos enfermo y también es una grasa saludable, entonces tiene muchos beneficios en el cuerpo. Vale, vale. ¿Qué más tenemos? Magnesio. Magnesio. Lo utilizan más... lo normal es utilizarlo por la noche. ¿Pero lo recomiendas a deportistas y a no deportistas? A ver, es que, claro, ahora tampoco quiero que la gente diga, ay, me lo tengo que tomar todo. Una cosa importante... No, pero yo creo que a la gente le gusta, Sí. o sea, la gente quiere tomar suplementos y no Sí, pero sabe también creo que a cuáles. veces intentamos hacer demasiadas cosas. Ya, mejor lo básico hacerlo bien que no Por un intentarlo lado, abarcar todo. lo básico, hacerlo primero. Si yo no como bien y no como mi desayuno, Y te comida tomas y cena magnesio, bien, no. funciona bien. Spoiler, no. Entonces, yo siempre hablo de la pirámide en cuanto a cosas a hacer. Lo primero que tienes que hacer es la base, ¿no? Y esta base tiene que ser tener un buen desayuno, un buen preentreno, intraentreno, una buena cena, etc. Y lo último de todo son los suplementos. Hay que trabajar la base primero porque es lo que realmente hacemos más a lo largo de todo nuestro día y en nuestra vida. Sí, entonces, eso por un lado.
Y luego, en cuanto al magnesio, creo que sí que puede ser un suplemento interesante porque ayuda un poco a descansar mejor y a recuperar mejor y también a nivel de articulaciones. Vale. Los solemos poner por la noche, pero tampoco es un suplemento que utilice todo el año ni toda la temporada con los deportistas. Vale. Puede ser interesante en algún momento determinado, pero la verdad es que tampoco... Los ciclistas pros, ¿qué suplementos se toman? Omega 3, nosotros utilizamos mucho omega 3. Vitamina D para mí también es uno de los más importantes. Hoy en día en España casi todo el mundo tenemos déficit de vitamina D porque en teoría somos un país donde hay mucho sol y donde nos tendría que tocar mucho el sol, pero es que hoy en día nos pasamos Somos 8, 10, sedentarios, 12 horas claro. encerrados en una oficina o en casa, entonces no nos da el sol. Pues esto está empeorando con los años. La mayoría de productos tipo lácteos están suplementados con vitamina D. Ah, no sabía. Entonces, ya saben que hay como más riesgo de déficit, entonces hay muchos productos que ya les tienen esta vitamina D incorporada. Aquí Ya. nos pensamos que nos da el sol y que estamos bien, y vas hablando con gente que se hace analíticas y casi todo el mundo, en Sí. invierno sobre todo, tiene déficit de vitamina D. Sí, sí, es verdad. La vitamina D es muy importante porque funciona como hormona también, entonces es una parte súper importante y yo la recomiendo casi siempre, tanto a población general como deportistas, habiendo mirado tus analíticas, pero es que lo más probable es que tengas un déficit o que al menos la tengas un poco baja. Vale, interesante. Vale, Y luego el tema hierro también. Ah, sí. Hierro es muy importante, sobre todo en mujeres. Tenemos más tendencia a perder más hierro porque al final con la regla perdemos mucha sangre. Entonces eso hace que el hierro baje. ¿Y qué suplemento? Hierro. Ah, sí. vale. Y se compra en la farmacia. Sí, sí, sí. ¿Y el magnesio cualquiera? No, sí que es muy importante que el magnesio sea el bisglicinato de magnesio. Glicinato, vale. Y el omega 3 también es muy importante mirar la proporción que lleva de EPA y DHA, porque Vale. no todos los omega 3 son iguales y tiene que tener más EPA que DHA. Vale, vale. ¿Y la betalanina? La betalanina actúa un poco como el bicarbonato, pero en vez de hacer efecto, hoy es el día del Ironman, me lo tomo y me hace el efecto, necesita una fase como de loading, que llamamos, ¿no? Una fase como de rellenar el depósito de betalanina para que pueda hacer efecto. Entonces tú tienes que estar como 6 semanas, 4, tomando este suplemento y luego entras como en fase de mantenimiento donde bajas la dosis un poco y ya te puedes quedar 4, 5, 6 meses. Vale. ¿Vale? Actúa igual que el bicarbonato, pero en vez de trabajar a nivel sanguíneo, como decíamos que bajaba el pH, ¿no? Actúa ya directamente en el músculo. Vale. Entonces, por eso es como que tarda más en llegar y por eso necesitamos esta fase como de sobrecarga. Vale, vale, vale. Es interesante, pero también es como el bicarbonato, yo no lo recomendaría a todo el mundo. Es muy como Es muy extra, ¿no? específico No para es un deportistas básico. más centrados mucho en el rendimiento. Vale, 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 muy bien. Pues pasamos de tema completamente. Ahora sobre las mujeres y Vale. sobre la salud hormonal, que también es un tema que podríamos hablar mucho rato. Pero como hemos dicho, las mujeres seguimos recibiendo las mismas recomendaciones que los hombres constantemente. También en temas de, no sé, sauna, ice bath, todo esto que supongo que también afecta de maneras diferentes, pero seguimos viendo los mismos estudios, las mismas cosas. No solo somos hombres más pequeños, como has dicho, somos completamente diferentes. Entonces yo quiero preguntarte, como tenemos la regla, ¿cómo se podría adaptar la nutrición a nuestro ciclo menstrual? De una manera que nos ayude al deporte y también que nos haga sufrir menos, ¿sabes? Porque la regla duele mucho. Entonces, ¿cómo poder ayudar como a esta parte a través de la nutrición? A ver, hay varias cosas que podríamos hacer. Por un lado, para mí no es tanto como dividir el ciclo en 3, ¿no? En las 3 fases, de fase lútea, fase de ovulación y demás. Sería más intentar durante todo el mes comer lo mejor posible para que tu cuerpo esté lo más sano posible para afrontar el ciclo menstrual. Vale. ¿Qué significa esto? Siempre ahora todo el mundo habla de la dieta antiinflamatoria. La dieta antiinflamatoria no es más que intentar incluir pescado azul en tu alimentación, incluir nueces, incluir grasas saludables, ¿no? Y verduras sobre todo también, ¿no? Entonces es mantener una alimentación saludable intentando priorizar ciertos alimentos como pueden ser pescado azul, unas sardinas, aguacate, nueces, como grasas saludables para que te hagan un poco de antiinflamatorio y que cuando llega el ciclo
te duela menos. Luego hay Vale. personas y personas, y hay un montón de estímulos hoy en día que hacen que nos duela más. Yo estoy convencida de que todo el tema de la contaminación hace que Sí, tengamos reglas más dolorosas, y que wow. el tema de los carbohidratos muy simples también puede hacer que nos duela más. Yo noto que, no sé si ya es placebo o no, pero yo noto que los meses que como peor, igual me duele más la regla. A mí me Igual es pasa, a mí me aleatorio, pasa, pero sí. yo lo relaciono. Y luego, por otra parte, también hay alimentos que podemos potenciar, como pueden ser infusiones de jengibre, como pueden ser la cúrcuma, que tienen demostrado efecto antiinflamatorio, que tomados no solo los días antes, sino intentando tomarlos durante todo el mes antes del ciclo, pueden ayudarnos a que nos duela menos. Vale. Y sí que es muy importante para mí, sobre todo con la mujer, intentar que la proteína, lo que decíamos antes, no haya proteína en cada comida, porque así no tienes ninguna desregulación, no pasas mucho hambre, luego no tendrás un atracón, porque la proteína, aparte de hacerlo de los ladrillos, también te sacia. Ya, Entonces, si yo estoy un día sin comer proteínas, voy a tener hambre todo el día. vale. Tengo que intentar que en desayuno, comida, idealmente también merienda y cena, si hay merienda, haya esta fuente de proteína. Vale, vale, vale. Vale, y la menorrea. Hablamos de la menorrea de deportistas sobre todo, porque creo que es lo más común, ¿no? ¿Por qué nos pasa? O sea, ¿por qué perdemos la regla? ¿Por qué es tan grave esto? Y cómo recuperarla. Imagínate que yo ahora pierdo la regla. ¿Qué puedo hacer para recuperarla lo antes posible? Vale, la menorrea es la pérdida de la menstruación. Tenemos que entender que la pérdida de la menstruación es como una alarma que tiene el cuerpo para decir, ostras, que hay algo que no funciona, pero que viene después de muchos meses donde tu cuerpo ya estaba como en un estado de, no de emergencia, pero como de baja disponibilidad. Vale. Nuestro cuerpo tiene, por un lado, el gasto energético de tu día a día para sobrevivir y para estar viva, digamos, y por otro lado tenemos el gasto energético del deporte. Si yo no cubro las necesidades para ambas partes, el cuerpo, y lo hago a largo plazo, es decir, imagínate que tú necesitas al día 2000 calorías y yo cada día le estoy dando 1500. Vale. Si yo esto lo hago de manera sostenida, o incluso menos, 1200, si le estoy dando de manera sostenida muchas menos calorías de las que tu cuerpo necesita, no llega a hacerlo todo. Entonces, empieza a quitar energía de sistemas que no son esenciales para la supervivencia. Vale. ¿Qué significa esto? Básicamente el sistema reproductivo. No es esencial para sobrevivir hoy, Vale. ¿no? Igual es más esencial el corazón, el cerebro, etc., ¿no? Entonces, quita energía de sistemas que no son esenciales para hoy. Y una alarma muy clara con las mujeres es la regla. ¿Qué pasa con los hombres? Les pasa lo mismo, porque muchas veces pasa que también entramos en épocas en las que no hay un balance energético, sino que estoy comiendo por debajo de mis necesidades. El problema es que no hay esta alarma como ¿Y las ellos cómo mujeres. lo saben entonces? Con los hombres tienes que mirar mucho las analíticas, mirar la testosterona, también se ve mucho con el líbido, por ejemplo, las ganas de tener relaciones sexuales, se nota mucho, o la erección matutina también pasa mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que con las mujeres a veces es más probable simplemente por el hecho de que tenemos tendencia a comer menos en general y por otra parte porque la regla también es una alarma muy clara. Señal más clave. Sí. Y también creo que a veces hay más trastornos de la conducta relacionados con el tema del peso, a veces en las mujeres. Aunque hoy en día ya están en hombres y Es mujeres y Mm. hombres, ¿no? Ya. Pero sí que es verdad que es eso, es como una alarma que da el cuerpo cuando lleva unos meses sin funcionar de manera adecuada porque no le estás dando toda la energía que tu cuerpo necesita. Vale. Entonces, puede ser que sea por sobreentrenamiento, puede ser que sea porque no le estás dando toda la gasolina que tu cuerpo necesita o puede ser por ambas. Entonces, hay que mirar qué consumo de carbohidratos sobre todo estás tomando. Muchas veces, si mejoras la nutrición o sobre todo incluyes más carbohidratos y mejoras tu alimentación a nivel de rendimiento, aún vuelve la regla. Pero sí Ya. que es un proceso que tarda un tiempo. No ha estado un tiempo como en este ahorro de energía, tiene que volver a ir recuperando ¿Cuánto todas sus puede tardar? funciones. ¿Cuánto es lo normal? Depende mucho de la persona. Ya, Mucho, mucho. ya. Pero sí que es una cosa muy importante y que no es algo como, ay, no tengo la regla, da igual, soy Es deportista de mejor, élite. sí, así no tengo la regla, o ya. sea, la regla es un indicador de salud y es una cosa que necesitamos para ser mujeres
funcionales siempre y cuando no haya una persona que no tiene la regla por X motivo, ¿no? Pero si es porque tienes un sobreentrenamiento o porque no estás comiendo carbohidratos suficiente, eso no es saludable. Nosotros intentamos, creo que ahora todas las ciclistas con las que trabajamos tienen la regla, o sea, es un must para nosotros, para que estén saludables. O sea, nosotros no buscamos el rendimiento solo de hoy y ya está. Tenemos que ver que sea sostenible a largo plazo y que también miras la salud del deportista, ¿no? Entonces, Claro. si yo lo miro, yo necesito que el deportista también mire esta parte y quiera tener la regla para estar saludable. Hay que cambiar un poco el paradigma, porque antes siempre era, no, si no tienes la regla, mejor. Pues no, es que no. Y, ¿qué te iba a decir? Así que, ¿es común entre las deportistas de élite no tener la regla? Yo creo que cada vez menos. Cada vez estamos viendo que es necesaria la regla y que lo que pasa muchas veces es que, o lo que pasaba antes, es que tú igual rendías un año súper bien porque no tenías la regla y estabas en un peso súper bajo, Claro. pero al año siguiente petabas. Tenías una fractura por estrés o no tirabas, o lo que sea. Entonces, se ha visto que es mucho más saludable y puedes rendir incluso mucho mejor con la regla y siendo saludable y funcional en todos los sentidos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hoy en día está muy a la orden del día también el RED típico de deficiencia energética. Y ¿Eso está relacionado con el hierro o no tiene nada que ver? no, está más relacionado un poco con el tema este de darle menos carbohidratos de los que necesita tu cuerpo. Vale. Entonces, sí que muchas veces pasa que como estás comiendo mucho menor, igual tienes una ingesta de proteína menor y por lo tanto tu hierro está bajo, Claro. pero al final creo que cada vez estamos más concienciadas, o las deportistas están más concienciadas, sobre todo a nivel élite, de que es necesaria la regla. Ya, vale. Y sobre la anemia, sobre el hierro y la mujer, porque también es muy común tener anemia, ¿verdad? O sea, es como que de repente no tenemos energía, nos hacemos una analítica y nos dicen que tenemos anemia. Esto es común, ¿verdad? ¿Cómo lo evitaríamos y cómo podemos recuperar este hierro con el suplemento? Sí, una vez tú te han identificado que tienes anemia, sí o sí necesitas el suplemento. Es imposible revertir una anemia solo comiendo más proteína. Sí que es verdad que para prevenir la anemia lo que tenemos que hacer es, lo que decíamos, incluir proteína en todas las comidas. Si eres una mujer y tienes un ciclo menstrual con mucho sangrado, por ejemplo, tienes que mirar bien que estés incluyendo toda la proteína que tu cuerpo necesita para cubrir estas necesidades de hierro. Para potenciar la absorción de hierro hay una regla muy sencilla que es, por ejemplo, tú te tomas un plato de lentejas que tienen hierro. Para hacer este hierro más disponible, tienes que intentar meter vitamina C en esa comida, como puede ser meter pimiento en la ensalada, meter un kiwi, una naranja, una mandarina de postres, o incluso tomate también en la ensalada, y evitar tomar lácteos y café junto con ese hierro de postre, por ejemplo. Vale. Siempre se lo digo a mi madre, siempre se toma la típica tableta de chocolate, bueno, un cuadradito de chocolate después de comer y de cenar, Sí. que no es malo, pero si tienes problemas de que absorbes poco el hierro o de que tienes facilidad de tener anemia, tenemos que evitarlo, porque eso hace como que evita que el hierro sea absorbido de manera no completa, pero hace que baje la absorción del hierro. Por lo tanto, café y lácteos y cacao, intentar evitarlos cuando yo estoy intentando esto es absorber curioso, más esto el la hierro. gente no lo sabe, yo creo. Sí que es verdad que si estamos hablando de fuentes como fuentes animales, es más fácil de absorberlos, pero cuando estamos hablando de fuentes vegetales, como puede ser un tofu, puede ser lentejas, legumbres en general, si queremos potenciar o que el hierro sea más disponible, tenemos que hacer esto de más vitamina D y menos lácteos y café en la comida para que se absorba mejor. Vale, vale, interesante. Y luego lo que decíamos antes, tenemos más pérdida de hierro porque perdemos sangre con la regla. Claro. Y también hay una cosa muy importante, que sí que es verdad que con el deportista tus requerimientos de hierro aumentan, ¿no? Entonces tienes que mirarlo. Yo recomiendo intentar hacer analíticas cada 6 meses y mirarlo. Y luego también muy importante, si hay entrenos en altitud, por ejemplo, de deportistas que se van un mes a entrenar en altitud. Ahí tenemos que intentar hacer suplementación con hierro la mayoría de veces para ayudar a que el cuerpo, mientras está intentando sintetizar más glóbulos rojos, tenga ese extra y no se quede sin hierro. Vale, qué interesante. ¿Y sobre la remolacha?
¿Qué piensas? Porque ahora dicen que es como un dopaje casi por cómo afecta a tu cuerpo. O sea, ¿es realmente tan bueno como dicen? Sí, la verdad es que ahora hay mucha evidencia que respalda su uso. ¿Qué hace la remolacha? La remolacha es rica en óxido nítrico, digamos, o los precursores de óxido nítrico, y hace que en tu cuerpo aumente el bombeo de sangre y que por lo tanto llegue más sangre a los músculos. Vale, Sí que es verdad que hay muchos deportistas a veces que se lo toman en carrera y hasta ahora la evidencia dice que lo tienes que tomar 2 horas antes o 3 horas antes. vale. También hay evidencia de que funciona, pero tampoco hay mucha evidencia de si me lo tengo que tomar el día de carrera y ya, si me lo tengo que tomar cada día, si lo tengo que tomar antes de la carrera y si es muy larga, entre también. Entonces, está un poco incierto todavía. Yo tengo deportistas que lo utilizan y les encanta y hay otros que ni caso y no notan nada. Entonces, creo que también depende mucho de la persona. Claro, pero si nos gusta la Si te remolacha gusta la y la ponemos remolacha, en lo puedes meter ensaladas o en perfectamente. un batido Sí, también, ¿no? perfectamente. Vale, Y tiene beneficios a nivel de salud también, o sea, no es malo. Y luego también están como los shots de remolacha, de vale. zumo de remolacha, que Esto sería está como el bien. suplemento deportivo para tomar esto 2 horas antes de la competición y que mejoraría como el bombeo de sangre a los músculos. Pero tampoco como todos los suplementos, ninguno te va a cambiar la vida. O sea, al final, Ya, es algo extra, sí, ¿no? Para hacer como un a la plus, base de los exacto. básicos. Vale. Vale, pues ahora hablamos un poco de tu campo, ¿vale? Del ciclismo. Yo tengo curiosidad para preguntarte cosas como, bueno, tú me dices lo que quieras, pero no sé, cómo come un ciclista profesional, no sé, qué desayuna antes de una carrera, cuántas calorías comen al día. Y también quiero preguntarte como alguna práctica que hagas con los ciclistas profesionales a nivel nutrición que se pueda transferir a los amateurs, a algo más fácil para nosotros. A ver, ¿qué comen? Comen como una persona normal. Comen mucho, Sí, ¿no? pero sí que en cantidades bastante elevadas porque sus gastos energéticos son muy elevados. Sobre todo si estamos hablando de una carrera de una semana, como podría ser Vuelta a Cataluña o podría ser un Tour de Francia de 21 días. Ahí sí que el gasto energético es muy elevado cada día. Entonces sí que las cantidades que comen cada día son muy elevadas porque están gastando 7.000, 8.000 calorías y necesitan recuperarlas, ¿no? Ya, ¿Qué alimentos comen? Un poco lo que hemos hablado. Intentamos que sean alimentaciones saludables. Obviamente, si estamos hablando de carrera, toda la parte de la verdura se reduce muchísimo, pero intentamos que cuando están en casa también metan verduras, metan vale, legumbres, metan fibra, metan probióticos y metan toda esta parte también más de parte de salud. La proteína también es súper importante al final porque así no pierden músculo y pueden incluso crear músculo. Y por otro lado, el carbohidrato es como, no es el más importante porque para mí son todos importantes, pero sí que es el que tiene un papel mayor porque es el nutriente mayoritario, porque en 4, 5 horas, 6 horas de entreno que entrenan casi cada día, es básicamente lo que queman, ¿no? claro. Entonces hay que recuperarlos, hay que comer bien antes de entrenar, con eso que decíamos, pueden ser tostadas con mermelada, pueden ser un porridge, puede ser leche con cereales un poco saludables y puede ser, hay mil opciones. Vale. ¿Cuál sería un desayuno típico para un ciclista? Muy típico, les encantan los huevos que les hacen los chefs, por ejemplo. Sí. Dos huevos revueltos o tortilla con pan blanco, ¿Con con cuántas mermelada. tostadas? Muchas. Sí, podrían ser 100 gramos, 120, depende del Vale, ciclismo. vale, del vale. ciclista. Pueden incluir también fruta tipo plátano, un poco de frutos rojos, pueden incluir también zumo de naranja, como para aumentar un poco los carbohidratos sin tener que estar comiendo mucho. Vale. Hay otros que, por ejemplo, prefieren arroz Para para desayunar. sí, esto lo he escuchado mucho en Y sobre todo deportistas. en días de carrera, hay otros que dicen el porridge de avena, sea día de carrera o sea día de entreno normal en casa, están súper acostumbrados al porridge. Vale, Hay muchos tipos. vale. Y en entreno, geles y Sí, cosas hay de sólidas. todo. Hay otros que prefieren, nosotros utilizamos Amax de nutrición deportiva Vale, y les gustan mucho unas que son como unas gominolas. vale. Entonces es como semisólido. Entonces estas las utilizan mucho combinado con los geles. Luego también hay otras más duras tipo avena, a veces también plátanos, a veces Vale. también utilizan rice cakes o los paninis estos como de pan de leche con mermelada. O sea, lo mismo que las Sí, personas lo normales, mismo, lo ¿no? único que yo creo que es llevado un poco ya tomado muy en serio, ¿no? De que hay que comer sí o sí en la bici. Hoy en día ya no ves ciclistas que no coman,
porque es que no, si no, no Es que tiras. van a rendir menos, ¿no? Y es Sí. es su trabajo. Exacto. Vale. ¿Alguna práctica que hagan que podamos hacer? Es que es esto, ¿no? Para mí sí, para mí es incluir un poco más nutrición en la bici, en corriendo, en el triatlón, en lo que sea. Natación es más difícil, ¿no? Pero en deportes de resistencia es aumentar la ingesta en el deporte, que creo que pecamos mucho muchas veces de comer muy poco. Ya, vale. Vale, bueno, pues ya un poco cerrando, quiero preguntarte que todo esto de la dieta es muy importante y está claro que en deportistas aún más, pero ¿cómo evitar que se convierta en una obsesión? O sea, ¿dónde está el límite en yo cuido lo que como y pues mido incluso los gramos de lo que como cada día y estoy obsesionada? ¿Sabes dónde está este límite? Para mí, primero de todo, tendrías que acudir a una nutricionista y trabajarlo de manera saludable, que creamos una relación saludable con la comida. Una nutricionista o un nutricionista tiene que saber más o menos, o tendría que preguntarte qué relación tienes con la comida y qué relación tienes con tu cuerpo, sobre todo, porque creo que son factores muy importantes, sobre todo en deportes de resistencia, que pueden tener un papel muy importante en cómo tú te relacionas con la comida. Claro. Eso por un lado, y si no tienes, no accedes a un profesional, preguntártelo tú, desde qué punto empiezas a trabajar para saber qué alarmas puedes ver. Y luego, lo que decíamos antes un poco, encontrar este equilibrio, que igual también es un poco de ayuda psicológica si lo necesitas, pero encontrar este equilibrio entre hacer las cosas bien, porque sé que me sientan bien y porque sé que es lo mejor para el rendimiento y para mi salud, pero dentro de este equilibrio. Que si tú de vez en cuando vas a cenar con tus amigos y cenas lo que sea, lo que haya, te lo comes y no sufres y luego no llegas a casa sin necesidad de compensar ni estar con culpa ni nada, o sea, hay que poder disfrutar y gozar y tomarte una galleta en un entreno, que igual la galleta no es lo ideal para el entreno. Claro, vamos en bici, nos paramos y nos hacemos un cinnamon roll, que a mí esto me encanta, con un café. Hacerlo, para mí no pasa nada. Para mí eso forma parte de tu salud mental. Entonces, para mí tiene que haber lugar para esa parte. Vale. Si tú lo haces cada día, ahí es donde está el problema. Hay que ver que obviamente no es saludable y que por otro lado no estás potenciando ni el rendimiento ni tu salud y que es lo que puede llevar a peores condiciones, digamos. Pero si lo haces, si lo haces de manera como orgánica, una vez a la semana, dos, es que el número me da igual, pero más como teniendo una relación sana, de decir, pues yo me cuido y lo hago bien, Desde un pero sitio sano y sin... tengo también un hueco para el disfrute y para salir y para no pensar en todo eso. Es que incluso los deportistas profesionales tienen que tener momentos en la temporada o en la semana de un día o una cena de hoy me olvido. Tienen un cheat meal los ciclistas. No me gusta a mí llamarlo cheat meal porque no, pero sí que está esa flexibilidad. Más relajado. De decir, puedo salir a cenar perfectamente un día. Obviamente hay momentos de la temporada y hay momentos de la temporada. Hay unos que dices, no, estos 3 meses tengo que estar súper centrado porque tengo el Tour de Francia, pero luego del Tour de Francia ahí es donde hay hueco para poder disfrutar y poder estar tranquilamente sin pensar, ay, es que no voy a rendir bien, ay, es que no tendría que estar comiendo esto, ¿no? Entonces hay que ver dónde cabe ese disfrute, pero para mí es esencial. Ya. Y obviamente si ves que te estás obsesionando... Si ves cualquier red flag... También acudir a un psicólogo, ¿no? No solo un nutricionista, sino también un psicólogo, ¿no? Vale. Totalmente. Vale. Y luego también el tema del peso. Una persona normal, digamos, deportista amateur, no tiene por qué estar mirando su peso. Porque muchas veces el peso solo genera más obsesión con este tema. Entonces, a no ser que estés siguiendo a un profesional que te pide mirar el peso, yo es que me olvidaría. Yo soy partidaria que si estamos hablando de deportistas amateurs que simplemente haces carreras un poco así por placer, digamos, a no ser que estés siendo un profesional y tengas que hacer un poco de mejora de composición corporal o de mejora de hábitos o de algún cambio a nivel de composición corporal, no hace falta, porque creo que es un valor que solo nos lleva muchas veces a la obsesión. Entonces, si tú eres una persona que te da completamente igual el peso y que lo miras de vez en cuando, perfecto, pero intentar identificar si se vuelve una obsesión porque puede llevar luego a problemas de pues no querer comer y todas estas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo en mujeres yo intento que no hace falta que lo miremos, hay muchos otros, mujeres amateurs sobre todo, hay muchos otros factores que pueden ser buenos para medir rendimiento, para medir composición corporal, que pueden ser sensaciones, cómo estás
rindiendo en los entrenos, cómo estás comiendo, ¿no? Más allá del número del peso en concreto, porque el peso hoy está en 60 y mañana está Y en depende de 61. muchas cosas, Hoy estoy ¿no? más hidratado, mañana menos, hoy he tomado bicarbonato y mañana me subirá. Entonces, es un valor que puede ser interesante, pero hay que contextualizarlo mucho. Y que es Claro. mucho más interesante ver las tendencias a lo largo del tiempo que no tanto el valor de hoy. Claro. Y también es normal que un deportista pese más por el músculo. Obviamente. Esto es que esto no sé si Claro, se sabe. claro. Entonces, el músculo pesa mucho y además el músculo también y el carbohidrato se almacena con agua. Ya. Entonces, todavía pesamos más, ¿no? Entonces, es súper normal. Entonces, no tenemos que tener el miedo a pesar más siempre y cuando estemos haciendo lo que toca y estemos comiendo bien y estemos sintiéndonos bien, sobre todo. Para mí, las Claro, más sensaciones sensaciones son lo más que importante, sí. números de la báscula. Yo tengo deportistas que a veces tienen algún problema un poco así con el peso, pero que tienen que mirar el peso porque ya son profesionales, que les digo antes de subirte a la báscula, porque la báscula no te diga a ti cómo te sientes, pregúntate, ¿cómo me siento hoy? Es mucho más importante esa sensación de, ostras, he dormido súper bien, me he recuperado súper bien de la sesión intensa de Ya, ayer. ya. Y luego miro el peso. Porque si lo miras primero ya Si lo también miras te peso, ya te condiciona. condiciona, estoy por encima de lo que debería, Sí, no estoy bien. comes diferente, Exacto. estás. Entonces, acudir a profesionales, pero intentar desde cada uno identificar si hay alguna red flag o alguna cosa de estas que nos puede hacer que no estemos teniendo una relación sana ni con el peso ni con la comida. Vale, muy bien. Muy bien, pues ya para acabar, que nos hemos enrollado muchísimo, yo te quiero preguntar que me digas 2 o 3 acciones que podría tomar una persona mañana mismo o hoy, una persona de deporte por salud o físico y una persona de deporte de alto rendimiento para mejorar su vida, los deportistas para mejorar su rendimiento, los de deporte por salud para mejorar su salud, algo muy fácil y que no se esté haciendo que puedan hacer mañana mismo. A ver, es difícil porque cada uno hará Sí, cosas diferentes claro. en casa, pero de manera general, lo que más me encuentro, tanto en deporte por salud como deporte más profesional, hay que aumentar la verdura. O sea, comemos muy poca verdura y fruta. Ya. Entonces, uno de los primeros retos que les pongo a cualquier paciente es intentar aumentar la verdura, que esté más presente tanto en comida o en cena. Vale, Porque a nivel de salud es súper importante, que es algo que a corto plazo no notarás nada, pero que a largo plazo sí que tiene un impacto enorme en la salud. Entonces, ese es para mí es objetivo número verdura, uno. Sí. más verdura. Más cosas a nivel rendimiento, comer más en el entreno. Comer más, Sí. exacto. Esto es Y sobre el todo highlight. mujeres, comer más proteína, porque muchas veces pasa que estamos cansadas porque no estamos comiendo suficiente proteína. Me tomo una tortilla de un huevo, no es suficiente No sé. ración de proteína. Entonces, aumentar la ingesta de carbohidratos en la bici o en la corriendo o el deporte que sea. Y mujeres, sobre todo, mirar qué proteína estoy comiendo y seguramente hará falta aumentarla. Ni que sea en Vale. el desayuno, que muchas veces no hay ni proteína en el desayuno. Claro. Vale. Muy bien, pues yo creo que ya está todo. Qué guay, muy bien. Sí, mil gracias por venir, me ha encantado esta conversación. No sé cuándo saldrá, Espero que se pero haya entendido. sí, yo creo que sí, que ha fluido mucho y que hemos hablado de todo. Y mil gracias por todo y por todo tu conocimiento, que creo que la gente lo necesita mucho, especialmente los deportistas. Así que gracias. Gracias a ti. Chao.